Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta hora por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra por este medio. Agradezco infinitamente la oportunidad que me das y te pido que me ayudes a desarrollar estos 30 minutos y poder así bendecir a cada persona que se dispone a escuchar tu palabra. Gracias, buen Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Reciba un saludo de mi parte. Le invito a que tome nota de los versículos que voy a leer en esta preciosa hora. Sé que es una bendición cuando disponemos nuestro corazón para atesorar la palabra. Quiero decirle que este día Dios ha puesto en mi corazón hablarle a aquellas personas que piensan que en el Evangelio se vive de una vida impecable. Ese debía de ser nuestra conducta sin pecado, pero definitivamente todavía estamos en este cuerpo de bajeza y necesitamos constantemente acudir al trono de la gracia a pedir perdón por nuestra conducta, porque por muy bien que usted se porte como cristiano, usted va todavía a cometer pecados. Si alguien se considera ya una persona impecable, yo creo que usted está a punto de irse a la eternidad, porque yo creo que el anhelo del corazón de todo creyente debe ser llegar a buscar la santidad, como dijo la palabra, buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Yo creo que ese debe ser el anhelo de todo cristiano. Así es que es imposible que no nos critiquen, porque la gente del mundo quiere estar siempre viendo las deficiencias que tenemos como creyentes, pero sí debemos de procurar ir eliminando el pecado, y de la mejor forma que podemos eliminar el pecado es convirtiéndonos en personas espirituales. Y la palabra nos enseña y dice Primera de Juan capítulo 1 verso 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay mucho creyente que está cometiendo el error de considerarse frente a las demás personas como una persona intachable, una persona que no comete pecado. Pero la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí ya está hablando al pueblo cristiano, a los seguidores de Jesucristo. Pero ¿cuál es la gran buena noticia? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, o para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados oyentes, es tiempo de que acudamos de inmediato, tan pronto como usted se entera de que ha pecado. Pida perdón al Señor, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces la Biblia es bien clara y nos enseña a que constantemente debemos de estar pidiendo perdón a Dios por los pecados que cometemos. A diario estamos pecando. Yo creo que con los pensamientos pecamos. Creo que con los ojos pecamos y realmente necesitamos la intervención divina para poder estar a cuenta con el Señor. No podemos descuidarnos. Por eso es preocupante cuando hay creyente que acostumbra a vivir una vida normal sin orar, sin tener una vida de búsqueda ante Dios. Es importante que nos consideremos que todavía somos pecadores, con la diferencia que ya nos arrepentimos del pecado por naturaleza que heredamos, ¿verdad? De la naturaleza pecaminosa heredamos el pecado que nos separa de la presencia de Dios. ¿Por qué vino Jesucristo? Jesús vino para darnos vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda.
¿verdad? Para eso vino Cristo. Entonces ahora ya nosotros que estamos en Cristo somos pecadores arrepentidos. Y de momento nos alcanza el pecado del que está hablando aquí, primera de Juan, que dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oiga bien que dice que aún hablar mucho es pecado, o peca uno a veces. Por eso es importante, yo siempre estoy constantemente diciéndole al Señor, perdóname por lo que he hablado este día, porque hablo bastante, pero siempre procuro hablar algo que edifique. Por eso dice la palabra que debemos de hablar lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces es importante que nosotros procuremos siempre estar pidiéndole perdón a Dios por lo que hacemos constantemente, porque pecamos muchas veces, pero hay personas que se creen que no pecan, pero son personas que no se les ha revelado la verdad. Son personas religiosas que están escondiendo el pecado ante los ojos de los hombres, pero ante los ojos de Dios no se puede esconder. Así es que, mi amado oyente, si usted es uno de esas personas que se consideraba impecable, gloria a Dios, pero espero que su conducta sea buena, no esté diciendo lo contrario ante los ojos de Dios, porque ante los hombres nosotros podemos engañar a muchas personas, pero ante la presencia de Dios no podemos engañar a nadie. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que si decimos, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe que el tener comunión entre hermanos, esto nos da el privilegio de que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado? Por eso me entristece mucho mi corazón cuando veo que cristianos no se llevan entre cristianos. Estas personas están completamente separados de la realidad, separados de la verdad. Yo creo que lo que se manifiesta en nosotros los cristianos es la unidad entre nosotros. Por eso yo vengo a invitarle, amado oyente, a que usted se examine. Si usted tiene comunión con sus hermanos, si usted tiene relación de hermanos en Cristo, gócese. ¿Por qué? Porque tiene el privilegio que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado. Porque usted no puede estar diciendo que la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado y estando enemistado con sus hermanos. Usted está en tinieblas todavía y necesita venir a la luz de Cristo. Esto es bien importante, que nosotros procuremos con diligencia reconocer que la sangre de Jesucristo, dice la palabra, que nos limpia de todo pecado. Entonces esto es bien importante para poder vivir una vida en Cristo y saludable. Debemos de convertirnos en personas espirituales, sabiendo que si nosotros vivimos conforme al Espíritu, nosotros no vamos a vivir en condenación. Lo dice en Romanos 8:1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo creo que todo aquel que anhela vivir esta vida espiritual se considera todos los días de su vida pecador, porque eso es lo que somos, con la diferencia que ya nos hemos arrepentido, hemos venido a Cristo y ahora podemos realmente estar cada día de nuestra vida diciéndole al Señor: perdóname por si he pecado, porque incluso cometemos pecado que ni nosotros mismos no nos damos cuenta que estamos pecando. Por eso, amados oyentes, ya no se sienta mal cuando cometa errores, ya siendo usted cristiano. Pida perdón de inmediato al Señor. Por eso al Espíritu Santo se nos ha sido dejado. Hay esa promesa de que el Espíritu Santo estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Esa es la gran diferencia del cristiano al no cristiano. El creyente que peca, de inmediato se da cuenta que pecó y puede pedir perdón de inmediato. Y la sangre de Jesucristo, ¿verdad?, es capaz de limpiarle todo pecado, limpiarlo de toda maldad. Lo dice la palabra. Entonces, si lo dice la palabra, yo lo creo, lo confieso, lo predico, de que tenemos esa gran bendición, de que si decimos que no
tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si nosotros decimos, sí, realmente somos pecadores, con la diferencia que estoy buscando, ¿verdad?, vivir una vida saludable, procurar erradicar el pecado, porque sí se puede, amados oyentes, se puede vivir una vida, una conducta saludable de acuerdo a cómo nos alimentemos, porque si la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tan pronto como usted se entere de que ha pecado, debe de pedirle perdón al Señor. Todos los días de nuestra vida debemos de estar constantemente diciéndole al Señor. Por eso es importante cada vez que nos vamos a acostar, nos acostemos, ¿verdad?, siempre confesando al Señor, ¿verdad?, confesando la fe en Cristo, diciéndole al Señor, si este día te fallé, te pido perdón, aún por los pecados que me son ocultos, ¿verdad?, por aún aquellos pecados que ni nos damos cuenta que ahora los cometemos. Entonces es importante que nosotros como creyentes debemos de saber que la crítica va a llegar, la gente nos va a ver mal, porque siempre nos va a ver los defectos que cometemos. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en la luz, ya nada puede ser oculto, todo está a la luz. La vida del creyente está tan transparente que todo el mundo se da cuenta cuando cometemos errores. Pero cuando cometamos errores, arrepintámonos de inmediato, pidamos perdón al Señor y que se nos haga un estilo de vida, no estar ya pecando mucho, porque realmente hay personas que se acostumbran, que pecan, se arrepienten y no procuran ir erradicando el pecado, porque sí se puede. Porque la Biblia no dice que toda la vida hay que estar pecando. Lo que dice es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Es capaz de limpiarnos de toda maldad. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y a través de estar en Cristo, ¿verdad?, los que están en Cristo no tienen condenación, ¿verdad? Porque ya el que está en Cristo ya no está viviendo conforme a la carne, ya está viviendo una conducta totalmente diferente. Por eso es importante que valoremos el regalo de nuestra salvación a través de Jesucristo. Y si usted, amigo oyente, pensaba que el ser cristiano ya uno vive completamente sin pecado, claro, el anhelo del corazón de Dios es que seamos santos como Él es santo. Pero dice la palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él aparezca a llevar a su iglesia, a esa iglesia que le ama, a esa iglesia que le espera. ¿Sabe? Yo me doy cuenta porque aún dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Oiga bien lo que dice. Si usted sabe que una cosa es buena al hacerla y usted no la hace, usted está pecando. Entonces, quiere decir, amado oyente, que usted tiene que entender de que el ser cristiano no significa que usted no va a pecar. Ya no debe pecar, pero si el pecado lo alcanza, usted puede pedir perdón de inmediato y después se va a dar cuenta que qué fácil es el evangelio. ¿Por qué? Porque entendemos que tenemos un Dios que no condena, sino un Dios que perdona cuando nos arrepentimos. Por eso tenemos que enseñar bien lo que dice la palabra, porque hay gente que no quiere venir a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos piensan que uno tiene que ser impecable, uno tiene que ser intachable. Eso debe ser el anhelo del corazón de todo cristiano. ¿Sabe qué? Le voy a decir aquí, y se lo digo públicamente, el anhelo de mi corazón todos los días de mi vida es ser una mejor persona. Cuando yo estoy cometiendo errores me doy cuenta de inmediato. ¿Y sabe qué? Se me está haciendo un estilo de vida. Ya me hace falta vivir esa vida que agrada a Dios más. Me hace falta más agradar a Dios que vivir en el pecado. Entonces voy practicando este estilo de vida y ahora le puedo decir a usted que si usted viene a Cristo, usted va a tener que aprender a vivir una vida diferente a la que vivía cuando vivía en el mundo. ¿Por qué? Porque usted va a ser enseñado a la luz de la palabra que si usted peca, usted tiene el privilegio de pedirle perdón al Señor, arrepentirse. Entonces usted va a ir aprendiendo a vivir en el Espíritu, porque esa es una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es la que lo ayuda a que ninguna condenación haya para usted, ¿verdad? Porque usted ya está en Cristo. Entonces,
Obviamente este es un aprendizaje, nadie viene de la noche a la mañana a vivir una vida así, de aprender a vivir. Eso es lo que aprendemos, a vivir una nueva vida, la que se evidencia en la vida del creyente. Así es que si usted pensaba y tenía miedo venir al evangelio, porque muchos dicen, yo no quiero ser como esos cristianos sinvergüenza que hacen tantas cosas. Lo que usted no se da cuenta es que ese cristiano que usted ve que es así, un poquito sinvergüenza, como le llaman cuando le ven mal testimonio, es que esa persona tiene posiblemente una relación con Dios, que cometió el error, pero va a pedir perdón y Dios le perdona, y usted queda estorbado porque vio eso. Por eso es importante que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Él sí nunca pecó, Él nunca pecó. Y por eso el escritor está recomendando en Hebreos de que se debe poner la mirada en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, porque Él sí no pecó. Pero nosotros los hombres somos pecadores, con la diferencia que tenemos una relación con Dios y nos puede perdonar. Obviamente yo no le estoy diciendo que usted tiene libertad para pecar, porque esa es otra cosa. Hay personas que, como dicen, bueno, como la Biblia dice que somos pecadores, entonces hay que pecar. No. Quiero que me entienda eso. No le estoy dando que usted tenga ese libertinaje para hacerlo. Me estoy refiriendo que la palabra dice que si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso, porque de alguna manera nos alcanza el pecado. ¿Sabe? Muchas veces exageramos con lo que decimos y estamos pecando. Como lo que le decía, si usted está comiéndose una buena comida y usted está lleno, pero como la comida es tan buena y usted quiere llenarse más y se llena más, usted está pecando, porque la glotonería es pecado. Entonces, si usted sabe que el poder bendecir a una persona y usted no la está bendiciendo, y pudiendo hacerlo, usted está pecando. Entonces, del pecado que está hablando aquí no es del pecado que lo tiene condenado a muerte. Aquí lo que está hablando es de un pecado que le limita una relación bonita con Dios, le limita la relación con las demás personas. Entonces de ese pecado está hablando, pero el pecado que Dios le ha perdonado, ¿verdad? Lo perdonó de una vez y para siempre a través de la sangre de Cristo, y ahora nos da la relación personal con Dios. Ahora ya somos pecadores arrepentidos, convertidos al evangelio, que estamos siendo procesado para llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para que aquellos que pensaban que el evangelio se puede vivir una vida intachable, costaría mucho y cuesta mucho. Al menos a mí me está costando mucho vivir una vida sin pecado, porque todavía considero que cometo pecados. Mas sin embargo tengo el gran privilegio que me puedo acercar al trono de la gracia por medio del Espíritu Santo, que me redarguye cuando algo no está bien, ¿verdad? Entonces le puedo pedir perdón de inmediato a Dios. Me perdona, me restaura y continúo este camino sin salirme del camino, ¿verdad? Sin salirme del camino. Entonces se manifiesta esa gran bendición de que cuando andamos en Cristo, ¿verdad? Como dice la palabra que Jesús es la luz, Él mismo dijo, yo soy la luz. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Y al tener comunión entre hermanos, entonces vamos a tener la posibilidad y la facilidad de que se nos haga más fácil aprender a vivir el evangelio. Porque fíjese que cuando yo veo a una persona cometiendo un error que le podemos decir pecado, como yo tengo comunión con este hermano, le puedo decir, hermano, ¿sabe qué? Usted está cometiendo este error y este error le es contado como pecado. Pero ¿sabe qué? Pidámosle perdón al Señor y restaure una bonita comunión con Dios. Ya no practique ese pecado, porque eso no le agrada a Dios. Entonces, cuando alguien vea que yo estoy cometiendo un error que se le llama pecado, me va a poder decir, hermano Moy, ¿sabe qué? Esto no lo debe de hacer, porque esto la Biblia dice que es pecado. Entonces, esta es la gran ventaja que tenemos los que estamos en Cristo, que podemos tener comunión unos con otros y tenemos ese privilegio de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, es bien importante que disfrutemos el evangelio, amados oyentes, y procuremos ir eliminando el pecado, ¿verdad? Eso tiene que ser un anhelo de todo creyente, porque si usted peca y usted se siente tranquilo de haber pecado, usted todavía está muy mal. Está muy mal, se lo digo aquí en la presencia del Señor, porque usted no ha llegado a tener una sensibilidad
a través del Espíritu Santo, que de inmediato usted se pueda sentir mal para arrepentimiento, para que usted se pueda arrepentir. Entonces, cuando el hombre se humilla, dice la palabra que un corazón contrito y humillado tú no despreciarás, lo dice el salmista en los salmos. Entonces, esa es la gran ventaja que tenemos. Y yo creo que al darnos cuenta que tenemos un Dios tan misericordioso, yo creo que es de sumo gozo en esta tarde de decirle a Dios que estamos muy agradecidos por lo que ha hecho, ¿verdad?, a favor nuestro, enviar a Jesucristo para poder tener esa vigencia de la sangre para limpieza de los pecados. Nos limpia de la maldad, ¿verdad?, que nos separaba de la presencia de Dios. Nos da salvación la sangre de Jesucristo. Ahora nos está perdonando, nos está limpiando de toda maldad para que seamos hombres espirituales y usted sea una mujer espiritual y pueda vivir tiempos gloriosos de agradecimiento. Fíjese que estaba escuchando esta alabanza de Marino que habla del agradecimiento y es precioso, me gusta mucho, ¿verdad? Yo creo que los creyentes debemos de estar muy agradecidos por ese regalo que tenemos de que el Señor nos perdona cuando nos arrepentimos. Entonces yo creo que le quiero recomendar, ¿verdad?, a que viva agradecido y le anunciemos a las personas que no conocen del Señor, digámosles la verdad. Si usted peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, pero que no sea esa la meta del creyente, de estar pecando, arrepintiéndose. La meta de nosotros debe de ser ir combatiendo el pecado, ¿verdad? Porque ya después, ¿sabe qué? Antes de pecar nos damos cuenta y vamos a pensar si lo hacemos o no, ¿verdad? Porque ya es otra cosa. Pensar en pecar es una cosa y consumar el pecado es otra. Pero hay veces que pecamos, a veces está sin darnos cuenta. Entonces yo creo que debemos de estar agradecidos por ese regalo que Dios nos da, de que la sangre de Jesucristo está vigente para perdonarnos de toda maldad y podernos convertir en personas espirituales, en personas que ya detestemos el pecado, porque el pecado debemos de detestarlo, ¿verdad? Ya no debemos de anhelar practicar el pecado, porque practicar el pecado es una cosa, pero que lo alcance el pecado es otra. Por ejemplo, ¿cómo lo puede alcanzar el pecado? Que por ejemplo a usted lo agarren a pedradas, por ejemplo. Usted va caminando por el camino y alguien lo agarra a pedradas. Si usted se enoja con esta persona, usted va a pecar. Pero ¿quién va a ser ese que va a tener esa capacidad, ¿verdad? Aquel que ha practicado una relación bonita con Dios. Lo que va a hacer es que se va a correr. Pero si usted no tiene una relación todavía muy cercana con Dios, como creyente, si alguien lo agarra a pedrada, posiblemente usted agarre unas. Si le tiraron una, usted va a agarrar dos. Pero ahí es donde viene la palabra, donde dice: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces quiere decir que sí se pueden ir erradicando las anomalías que se le llama pecado, ¿verdad? Pero déjeme decirle que de momento a usted lo agarran cerquita y lo están garroteando todo. Usted, para defenderse, posiblemente va a agarrar un garrote y se va a tratar de defender, o pegarle un su garrotazo al que le está aventando los golpes. Entonces, ¿verdad? Hay cuantas cosas que podemos comparar de lo que realmente nos puede conducir al pecado, pero ahí no es lo mismo a como que usted medite y diga: bueno, hoy voy a ir a pelearme con alguien. Usted está, ¿verdad?, está queriendo practicar el pecado y lo lleva a consumar. Pero si lo alcanza el pecado de momento, es muy diferente. Entonces los creyentes, la diferencia que tenemos es que ya no practicamos el pecado, ¿verdad? Entonces, y si usted está practicando el pecado, ya no lo practique, porque ya no es la naturaleza de los cristianos. Así que aquellos que no conocen a Jesucristo, yo les invito a que vengan, ¿verdad?, a ser pecadores arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pedro, arrepentidos y convertidos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio vienen a la vida del creyente cuando se arrepiente de los pecados, pide perdón y se convierte a una nueva vida. Esto es lo glorioso. Entonces va a poder usted decir que está agradecido con el Señor. ¿Por qué? Porque lo ha hecho una persona totalmente diferente a lo que usted era antes. Por eso yo le invito a que se examine
si usted estaba engañándose a sí mismo, porque a Dios no lo puede engañar nadie, Él conoce nuestro corazón, lo hablaba el día de ayer, ¿verdad? Que Dios conoce el corazón de nosotros y Él sabe si usted practica el pecado o no. Si usted está practicando el pecado menos, cada día es menos. La práctica del pecado de un creyente arrepentido, de un ser humano arrepentido y convertido al Evangelio, cada día tiene que ser menos la cantidad de pecados que vamos cometiendo, ¿verdad? Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y qué precioso es tener esa relación. Fíjense que yo me doy cuenta de inmediato cuando viene un pensamiento que no es bueno y de inmediato lo reprendo en el nombre de Jesús. Por eso usted debe de aprender a pelear esa batalla, ¿verdad? Porque vienen pensamientos. Nuestros pensamientos llegan a nuestra mente, pero si los atesoramos en el corazón y luego vamos a consumar el pecado. Y Dios quiere guardarnos de eso. Por eso le estoy enseñando en este día a que usted tiene que practicar la verdad. Ya no se engañe, no trate de engañar a sus coberturas, ¿verdad? Debemos de considerarnos que somos pecadores, que estamos procurando erradicar el pecado en nuestra vida. Usted dirá, oh, el hermano Moisés es un pecador, con la diferencia que soy arrepentido y perdonado y que estoy en un caminar buscando el equilibrio, la guianza del Espíritu Santo para que si me equivoco me dé cuenta de inmediato, pida perdón y pueda tener una relación preciosa con el Señor. Así es que reciba, ¿verdad?, este consejo en el nombre del Señor y procuremos ir combatiendo el pecado. Convirtámonos en personas espirituales para que de esa manera tengamos una relación bonita con el Señor y podamos predicar el Evangelio. Este día estoy bendecido porque le hice el llamamiento a una persona y le entregó su vida a Cristo. Y ahora que lo estoy haciendo acá para la radio, si usted no ha entregado el corazón a Jesucristo, lo único que tiene que confesar con su boca, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios y que usted le recibe como su Salvador. Entonces usted vendrá a vivir esa conducta de personas arrepentidas y convertidas al Evangelio, y que va a entrar a una escuela donde se le va a enseñar a vivir como creyente, ¿verdad? No como cuando no éramos cristianos, que cometíamos errores y tranquilos, como que nada, porque así se vive en el mundo. Pero cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Y dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya en lo nuevo, en la nueva vida, nos vamos dando cuenta que si cometemos errores le podemos pedir perdón al Señor. ¿Le gustaría, amado oyente, decirle hoy al Señor que le entrega su vida para que Él sea el dueño y Señor de su vida, que Él sea el conductor de su vida? Yo creo que vale la pena meditar en esto. Usted dirá, bueno, todo el tiempo el hermano Moisés el mismo mensaje. Es que no me voy a poder salir de esto, porque esa es la carrera que Dios me ha encomendado, es que predique con denuedo el Evangelio, que anuncie el Evangelio de salvación a las naciones. Y tengo que anunciarlo, porque si no lo anuncio de esta manera, estaría saliéndome de lo que Dios me ha encomendado. Y la predicación del Evangelio es la que el Señor me ha encomendado. Y esta encomienda es para usted como oyente, también para que anuncie a otros si usted ya es cristiano. Usted no puede decir que usted no puede evangelizar. Claro, no tiene tal vez el ministerio primario como lo tiene su servidor, pero está delegado para que le diga a las demás personas qué es el cambio que Dios ha hecho en su vida. Yo creo que esto es bien importante. Ya el tiempo se está yendo y yo le quiero decir con todo mi corazón que si usted le entrega su vida a Cristo en este día, no se va a arrepentir. Si usted está enfermito, dígale al Señor que quiere conocerlo como Salvador, como sanador, como proveedor. Si usted no tiene comunión con los hermanos en Cristo, ¿qué está pasando? Es porque usted no está bien. Así es que yo le invito a que le entregue su vida a Cristo y viva el Evangelio. El Evangelio es precioso. El Evangelio es de comunión entre los hermanos. El Evangelio es de tener una relación espiritual con Dios, pidiéndole en todo tiempo que nos limpie cada día. Esa debe ser la oración de todo creyente. Decirle al Señor que lo haga una mejor persona. Al menos su servidor, ese es el rema que tiene. Yo le pido perdón al Señor constantemente. Le digo, yo quiero estar a cuenta contigo. Quiero estar dispuesto, ¿verdad?, para anunciar la palabra como un siervo aprobado que no tiene nada que avergonzarse.
Y es inevitable que nos van a criticar, que van a hablar mal de nosotros. Pero el agradecimiento que tengo me impulsa a que anuncie la verdad por este medio. Si es que yo le voy a dejar, no sin antes decirle que si usted ya es creyente, viva agradecido, pero reconociendo que la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado todos los días de nuestra vida, siempre y cuando nos arrepintamos y busquemos esa relación con Dios. Los que todavía no, hoy están invitados a venir a la familia de la fe. Y aunque lo critiquen, no se preocupe, porque ese es el trabajo del diablo, andar señalando a las personas que estamos en la verdad, porque el diablo no le gusta ver a los cristianos bendecidos. Entonces yo le dejo este mensaje: guárdese para el Señor, arrepiéntase si no se ha arrepentido, y usted si no se ha reconciliado con Dios, reconcíliese y busque la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Padre, muchas gracias por este privilegio que me das de anunciar la verdad con un corazón agradecido, pero con la certeza de que ahora estoy en Cristo y que por estar en Cristo soy nueva criatura y debo de comportarme como un creyente, como un pecador arrepentido, como un creyente que tengo el privilegio de ser sensible al Espíritu Santo para